Gloria sea el Señor. Vamos a ir entendiendo, ¿verdad? Poco a poco. Les decía, este verso actualmente es muy utilizado, ¿no? Con referencia a todos los problemas que estamos viviendo en nuestra nación, y todas esas cosas. Y dicen, no, si mi pueblo sin humillar, lo primero que tenemos que ver es, en el contexto que se utiliza este versículo acá, es cuando se inaugura el templo, ¿verdad? Salomón, el hijo de David, construye el templo para adorar a Dios, y luego de la construcción del templo, ellos dedican el templo al Señor, y el Señor dice una serie de cosas, y entre las cosas que dice está este versículo que vamos a estar analizando hoy. Dios deja bien claro algo, ¿verdad? A través de este versículo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa tarde, Señor, que nos reúnes delante de tu presencia para darnos, Señor, lo mejor del trigo, Señor, a través de tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra es maravillosa en medio de nosotros, que es el alimento que necesitan tus ovejas, Señor, y que tú eres nuestro pastor, y tú nos pastoreas, Señor, a lugares delicados, donde hay pastos suaves, Señor, que verdaderamente alimentan nuestra alma y nuestra verdad. En el nombre poderoso de Jesús, te rogamos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos des sabiduría para explicar y sabiduría para comprender, Señor, tu palabra maravillosa. En el nombre poderoso de Jesús oramos humildemente. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Y dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo. Primeramente, ¿qué cosa? Mi pueblo, ¿verdad? A veces se usa en el contexto de Cuba, y Cuba entera no es el pueblo de Dios. Ya por ahí vamos ubicándonos. Ahora, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén, gloria sea al Señor. Ahora, a través de este estudio, que no sé cuántos domingos durará, por la experiencia, en otras ocasiones lo he predicado en otros lugares, y es bastante extenso. Todo depende del Señor, ¿verdad? Pero vamos a estar entendiendo todos los conceptos que vemos acá. Porque dice, si se humillare mi pueblo, vamos a estar estudiando hoy qué cosa es la humillación. Cómo es estar humillado en la presencia del Señor. Y también dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Vamos a ver cómo es orar. Qué cosa es buscar el rostro del Señor ahí, buscar en mi rostro. Qué cosa es convertirnos de sus malos caminos. Y cuando nosotros hacemos todas estas cosas, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y nosotros poco a poco, a través de este estudio, vamos a ir entendiendo qué quiere decir el Señor con este breve versículo. Imagínense tú, con toda la Biblia, ¿verdad? Hay que estudiar mucho. Ahora, si se humillare mi pueblo, vamos primeramente a estar definiendo en esta tarde, ¿verdad?, qué cosa es la humillación. ¿Qué cosa entiende usted por humillación? Adelante. Humillarse delante del Señor y orar. ¿Alguien más tiene alguna definición, un concepto de humillación? Humillación. Ok. Cuando nosotros buscamos esta palabra, ¿verdad?, en un diccionario secular, no en un diccionario bíblico, sino en lo que quiere decir la palabra, ¿verdad?, en nuestra lengua, en español, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir? Porque si está ahí, Dios la usa para eso, para que nosotros, a través de esa palabra, en el contexto de nuestro idioma, nosotros sepamos qué es lo que quiere decir humillarnos. Ahora, humillación es motivo que lastima la dignidad y el orgullo. Es una persona que está lastimada, ¿verdad?,
de la dignidad y el orgullo. También es postrarse, inclinar una parte del cuerpo en señal de sumisión y acatamiento. Fíjense, en señal de sumisión, en señal de que estamos sometidos a alguien, y acatamiento es que estamos acatando, o sea, obedeciendo lo que ese alguien nos manda. Cuando nosotros nos humillamos a una persona, nos humillamos delante de una persona, lo que quiere decir es eso. Cuando nos inclinamos hacia una persona, quiere decir que nos estamos en señal que nos estamos sometiendo a esa persona y en señal de que obedecemos lo que esa persona quiere de nosotros. Ahora, ejemplo, dice, bajó la mirada. Cuando una persona baja la mirada, también inclina su rostro, ¿verdad? Ya decíamos, abatir el orgullo y la altivez. El orgullo y la altivez es todo lo contrario a una persona humilde, a una persona que está humillada. Una persona altiva es todo lo contrario de una persona humillada o humilde. ¿Ya? La humillación y la humildad son dos palabras que van juntas, es inherente una a la otra. No puede haber una persona que sea humilde pero que no esté humillada, eso no puede ser. Y toda persona que está humillada en la presencia del Señor es una persona humilde. ¿Se entiende eso bien claro? Ok. Ahora, un ejemplo de lo que se usa esa palabra dice, le ha humillado la derrota. Cuando una persona es derrotada por alguien, ¿verdad? Esa persona es humillada por ese alguien que la derrotó, ¿verdad? En una batalla, cuando alguien perdía una batalla, esa persona era humillada. O sea, le ha humillado la derrota, se siente derrotado, se siente humillado, se siente lastimado su dignidad y su orgullo. ¿Ya? ¿Usted está entendiendo lo que significa la palabra estar humillado, lo que significa y todo lo que está referente a la palabra humillación? Ok. Entonces, dice el Señor en su palabra, si se humillare mi pueblo. Fíjense, a veces nosotros leemos los versos bíblicos y no pensamos profundamente lo que quiere decir. Dice, no, si se humillare mi pueblo, es como si solamente, ¿verdad? Como decía el hermano, si solamente el pueblo se inclina a Dios. Pero vamos a estar aprendiendo esta tarde que no es solamente inclinarnos, porque hay quien se inclina, pero su corazón permanece altivo. ¿Ok? Pero vamos a estar aprendiendo qué es la verdadera humillación que quiere Dios en su pueblo. Fíjense, Él no lo quiere fuera de su pueblo. La gente del mundo es altiva, eso no se va a humillar. Pero el pueblo de Dios tiene que ser humilde. Ok, vamos ahora a hacer un viaje rápido a Éxodo. Éxodo capítulo 3. Vamos a verso 10 y vamos a ponernos en contexto. Disculpen, Éxodo, me equivoqué, capítulo 10, verso 3. Verso 3. Amén, lo dije al revés. Éxodo 10, verso 3. Aquí lo tenemos. Dice así la palabra del Señor. Esté atento, amado hermano. Dice, entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Vamos a ponernos en contexto. Este pasaje, ¿verdad? Es cuando Dios llama a Moisés de la tribu de Leví, ¿verdad? Llama a Moisés, a su hermano Aarón, a que vayan delante de Faraón, porque el pueblo de Dios llevaba 430 años esclavizados en Egipto. Y Dios, ¿verdad? Ya había visto la aflicción de su pueblo y dice, los voy a sacar de ahí, los voy a salvar. Y envía a Moisés y a Aarón, su hermano, para que vayan delante de Faraón, algo que ya es bien maravilloso, ¿verdad? Porque
Imagínense, Faraón estaba en su trono, en su lugar allá, y llegar hasta la presencia de Faraón no llegaba cualquiera. Pero déjeme decirle que cuando Dios dice, usted va a ir y se va a presentar delante del rey, Dios te abre todas las puertas necesarias y usted llega delante del rey. Por eso tenemos que orar, como oramos al principio, para que Dios envíe siervos suyos, y si tiene que enviarnos a nosotros, ¿verdad? Algunos de nosotros, bueno, que nos dé sabiduría y que nos abra todas las puertas para llegar a los reyes, a los que están en eminencia, y presentarle el evangelio de la salvación. Amén. Entonces, en este contexto está Moisés y Aarón delante de la presencia de Faraón, porque Faraón no quería obedecer a Dios, no quería soltar al pueblo. Y en ese contexto dice, ¿hasta cuándo no te vas a humillar, ¿verdad?, delante de mí? Deja ir a mi pueblo. En cada uno de nosotros, antes de Cristo, había un faraón así. Usted dice, no, ese es faraón. Ese. No. Y déjeme decirle que ese es el viejo hombre que tenemos cada uno de nosotros. Cuando llega la palabra del Señor a nuestras vidas, como antes de Cristo, ¿verdad? Cuando venían a predicarme a mí, yo, palabra de Dios, ¿qué? En fin. Y éramos duros de corazón y no nos humillábamos a la palabra del Señor. No nos humillábamos delante de la presencia del Señor. Éramos como faraón. Y Dios quería sacar de nosotros ese Israel de Dios, que es el nuevo hombre. Entonces, el faraón que teníamos nosotros es el viejo hombre, y el Israel de nosotros es ese nuevo hombre que el Señor quería, ¿verdad?, salvar. Quería hacer en nosotros para salvarnos. Pero nosotros, así como faraón, nos endurecimos y no nos humillábamos, ¿verdad?, para obedecer y acatar el santo mandamiento de Dios para servirle, porque el Señor nos llamó para servirles. Y nos opusimos hasta que terminamos ahogados, porque en la historia esta de Moisés, ¿verdad?, Aarón, Faraón no se quiso humillar. Entonces Dios envió 10 plagas hasta que mató a sus primogénitos, y todos los primogénitos que había en Egipto fueron muertos, ¿verdad? Y ahí Faraón dijo, bueno, que se vaya, que salga ese pueblo de aquí. Y el pueblo de Dios salió, y después Faraón se arrepintió una vez más y no se quiso humillar en la presencia del Señor y quiso perseguir a Israel, y llegaron frente a un mar, ¿verdad? Y el pueblo de Dios clamó y decía, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nos traíste aquí y Faraón nos va a destruir. Y es en ese momento cuando el Señor hace una obra maravillosa, dice Moisés, mira, extiende tu vara sobre el mar, y el mar se abrió por la mitad y se hizo un muro de este lado y un muro de este lado, y el pueblo pasó en seco. Así nuestro nuevo hombre, el Señor abre el mar para que nosotros pasemos en seco, y cuando va a pasar el viejo hombre, el Señor queda, y eso representa el bautismo. Nuestro viejo hombre quedó ahogado en el bautismo de arrepentimiento. Entienda bien esas palabras. Bautismo de arrepentimiento. Nuestro viejo hombre quedó ahogado en el bautismo de arrepentimiento, así como quedó ahogado Faraón y todo su ejército. ¿Ok? Pero nuestro nuevo hombre pasó en seco por en medio del mar. ¿Verdad? Ahora, porque así como Dios permitió que Faraón fuera altivo para humillarlo, así Dios permitió que cada uno de nosotros fuéramos altivos. ¿Para qué? Para humillarnos. Porque dice en la palabra del Señor, el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Tenemos que saber algo, amado hermano. La humillación, ¿verdad? Está la humillación voluntaria, y está la humillación provocada o la humillación inducida por el mismo Dios. Cuando una persona no se quiere humillar, pues a Dios no le queda más remedio que humillarlo. Y de hecho, como quiera que sea, vamos a terminar humillados. Entonces, ¿cuál sería mejor? ¿Que Dios nos humille o que nosotros voluntariamente nos humillemos? ¿Ok? Entonces Dios quiere, por eso Dios dice en su palabra,
si mi pueblo se humillare voluntariamente, entonces Dios no tendrá más remedio que ¿qué? Que exaltar a su pueblo. Pero si su pueblo se empeña en exaltarse, Dios no le queda más remedio que humillarlo. Gloria sea al Señor. ¿Está entendiendo eso, amados hermanos? Ahora, vamos a ver lo maravilloso y lo necesario que es la humillación. Y nosotros no podemos sentir, fíjate, que cuando Dios nos humilla, no podemos sentirnos menospreciados. Tenemos que entender que es una bendición maravillosa que Dios nos humille. ¿Usted no comprende eso? Los invito, vamos al Salmo 119. Salmo 119. Verso 71. Escuche bien. Escuche bien. Salmo 119, verso 71. Hay algo maravilloso en lo cual nosotros tenemos que estar enfocados. Recuerden que nosotros, ¿verdad? Todas las cosas, las maravillas de Dios las vamos a recibir por medio de su palabra. Y esta tarde, por medio de su palabra, estudiando su palabra, vamos a comprender verdades maravillosas. Dice en la palabra del Señor, bueno, fíjense, está diciendo el salmista, bueno, o sea, es algo bueno. Bueno me es haber sido, ¿qué cosa dice? Humillado. Bueno me es haber sido humillado. Dice, ¿para qué? Para que aprenda. ¿Sabes por qué hay personas en el pueblo de Dios que pueden llevar 30 y 40 años y no saben nada de la palabra de Dios? Gloria sea al Señor. ¿Quién te enseñó eso, hija? La palabra de Dios. ¿Ven cómo aprendemos? Entonces, quiere decir, hay personas que se pueden pasar 30, 40, 50, 60 años viniendo a la iglesia, pero con un corazón altivo. Esa persona no va a aprender nada. Pero cuando nosotros nos humillamos en la presencia de Dios y decimos, Señor, sin ti no somos nada, y reconocemos que no somos nada, entonces aprendemos. Cuando nosotros dejamos que Dios nos humille, porque tenemos que saber que venimos a la presencia, Señor, enfermos de exaltación. ¿Usted no sabía eso? Hay una enfermedad que se llama exaltación. Hay una enfermedad que se llama autoestima. Hay una enfermedad que se llama ego. Y en este mismo pasaje que veíamos al principio, que estas partes no le gusta a la gente estudiarlo, pero Salomón decía al Señor, mira, si alguno sintiere plaga en su corazón, orará desde este templo y tú lo oirás en los cielos. Porque hay plagas que son en el corazón, hay enfermedades que son en el corazón. El ego, la autoestima, la autoexaltación son plagas malignas que hacen que nuestro corazón nunca aprenda la verdad de Dios. Entonces nosotros tenemos que ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, humíllame. Como pedíamos en el cántico, no sé si usted se lo pidió de todo corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Porque es necesario que yo mengüe, porque a veces soy muy yo. Tengo en mi corazón más de mí que de Dios. Tengo más en mi corazón más cosas del mundo que de Dios. Eso es un corazón no humillado. En mi corazón nada más me preocupa mis necesidades, nada más me preocupa lo que yo quiero, mi voluntad. Eso no es un corazón humillado. Y por eso decía el salmista, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Tus estatutos son tus mandamientos, tus leyes, tus preceptos, tus consejos.
Si alguien quiere aprender la palabra de Dios, ¿cuántos quieren aprender la palabra de Dios? Tiene que decir, bueno me es haber sido humillado. Y déjeme decirle que esta humillación no es de un día, es una perenne humillación en la presencia del Señor. Porque en el momento en que nos exaltamos, dejamos de aprender. Si usted quiere tener un continuo, ¿verdad?, aprendizaje de la revelación directa de Dios, ¿verdad? Porque esa es la vida eterna que hablamos al principio. Esa vida eterna que envía el Señor aquí, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pero hay personas que no conocen a Dios porque no se dejan humillar por Dios. Y vamos a aprender que la humildad no es una condición material. Hay gente que piensa que la humildad es una condición material. Vamos a aprender con la palabra, seguimos estudiando. Ahora, si se humillara mi pueblo, ¿se dan cuenta? A veces las personas usan el versículo, pero no saben qué cosa es. Si se humillara mi pueblo, oye, si el pueblo verdaderamente aprendiera de la palabra del Señor, si el pueblo verdaderamente estuviera enfocado en la palabra del Señor, si se humillara mi pueblo, ¿no se dan cuenta que es como decía Pablo, o sea, como si Cristo rogare por nosotros, reconciliados? Y no hay otra reconciliación que no sea por medio de la humillación, amado hermano. Si se humillara mi pueblo, es como el Señor rogando, como si el Señor rogase por nosotros. Humíllate ante mí, es el único camino que tienes para aprender. Es el único camino que tienes para ver el reino de Dios y su justicia. Es el único camino que el hombre tiene para conocer la verdad. Ahora, vamos a ver un pasaje maravilloso. Veíamos Jeremías 29. Jeremías 29. Jeremías 29. Y vamos del verso 12 y 13. Jeremías 29, 12 y 13. Y ahora los voy a poner en el contexto de qué estaba pasando acá. Sucede que Dios, precisamente porque el pueblo le había dado la espalda a Dios. ¿Qué es lo que significa cuando el pueblo le da la espalda a Dios? ¿Que el pueblo está qué? Envanecido, muy bien. Cuando el pueblo le da la espalda a Dios, el pueblo está envanecido porque dice, no me hace falta a Dios. Y no hay nadie más altivo que el que cree que no necesita a Dios. Escuche bien, voy a volver a repetir. No hay nadie más altivo que aquella persona que cree que no necesita de Dios. O sea, la persona que dice, no me voy a congregar hoy, no me hace falta. No voy a orar hoy, no me hace falta. No voy a leer la Biblia, no me hace falta. No hay persona más altiva que esa. A veces nosotros miramos afuera, no, mira a ese hombre altivo, mira lo que dice, cómo se cree cosas. A veces nosotros mismos somos más altivos que ellos, porque creemos que no necesitamos de Dios, de su palabra, no necesitamos la oración. Creemos que no necesitamos a nuestro hermano. Usted sabe que usted necesita a su hermano. Dice la palabra del Señor que nosotros somos un cuerpo en Cristo. Y así como, ¿verdad? Mi rostro necesita de la mano, porque mi rostro se lava con las manos, mi rostro no se lava solo. Para que quede bien lavado tengo que restregármelo, ¿verdad? Necesito las manos. Mis pies, ¿verdad? El cuerpo necesita los pies para andar. Y si no tenemos pies, y si nos faltan los hermanos que son los pies, ¿qué vamos a hacer? La iglesia no anda. Si nos faltan los hermanos que son la boca, la iglesia no habla, no predica. Si nos faltan los hermanos que son los ojos, la iglesia no tiene visión, no ve a dónde va. Entonces, ¿de qué me sirve tener los pies si no sé a dónde voy a ir porque no tengo ojos? Entonces nos necesitamos unos a los otros. Necesitamos que el cuerpo de Cristo esté completo.
Entonces el que dice, no vino el hermano, no importa, no lo necesito. Necesitamos, cada uno de nosotros necesitamos a nuestros hermanos. Ahora, Dios sí nos necesita de nosotros. Escuche bien, Dios no necesita de nosotros. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros sí necesitamos de Dios. Y nosotros sí nos necesitamos unos a los otros. Amén. Esté bien atento porque se puede perder un momento de verdad. Y un fragmento de la verdad puede ser todo lo que usted necesita para que Dios haga cosas maravillosas en su vida y en su corazón. Un instante, una palabra, un artículo que te ayude a comprender la verdad de Dios. Escuche bien. Entonces, el pueblo le había dado la espalda a Dios y Dios había decretado que el pueblo iba a ser entregado en manos del imperio babilónico. ¿Ya? Dios había dicho, mira, este pueblo va a ser entregado de los babilonios y van a hacer con ellos cantidad de cosas. Pero el pueblo, si quiere salvarse, entréguese voluntariamente a ellos. Porque había muchos profetas que decían, no, el rey va a vencer a los babilonios y los va a vencer porque Jehová dice que los va a vencer. Y Jehová no había dicho tal cosa. Pero eso yo lo veo, hoy lo vemos en las iglesias. Oye, usted es un hijo de Dios, usted no tiene que estar humillado. ¡No! No hay persona que tiene que estar más humillado que los hijos de Dios. Usted es un sacerdote, usted es un rey del Altísimo. Usted reina con Cristo, usted no tiene que estar humillado. Mentira. No te dejes engañar. Y sí somos reyes. Y sí somos sacerdotes de Dios Altísimo. Pero no para estar enaltecidos. No para creerme que yo ahora reino con Cristo ahora y... No, hermano, no podemos confundirnos. Porque el que se exalta, Dios lo humilla. Entonces ese pueblo le había dado la espalda a Dios. Dios había dicho, los van a ser entregados en manos de los babilonios y van a estar 70 años fuera. ¿Sabe por qué? Porque como se exaltaron, Dios, yo los voy a humillar. Van a estar 70 años humillados. Y cuando estén humillados y requete humillados y cuando estén obstinados y se acuerden de lo bueno que es el Señor y quieran volver a su tierra, entonces viene esto y dice el verso 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón, porque no hay un corazón que busque más a Dios que el que está humillado. Y si tú no te quieres humillar, Dios te va a humillar. Amado hermano, es mejor la humillación voluntaria, la que pide Dios. Si mi pueblo se humillare, pero el pueblo anda altivo, porque anda diciendo, tú eres un hijo de Dios, tú no tienes que estar humillado. Tú eres un sacerdote de Dios Altísimo. No, amado hermano, seamos humildes. A veces vemos, ¿verdad?, hermanos que se consideran superiores a otros hermanos. Cuando dice la palabra, no hagas acepción de personas. Eso es altivez, amado hermano. Cuando nosotros nos creemos superiores, hermano, cuando dice la palabra que es al revés, no creyéndose superior, sino considerándote, hermano, como superior a ti mismo. Considerando a tu hermano como superior a ti mismo, eso no es estar humillado. Porque sabes que necesitas de tu hermano. Ah, pero cuando nosotros, no, yo no necesito a mi hermano. Y creemos que, no, mira a mi hermano, ¿verdad? Eso está mal, eso es hacer acepción de personas. Y Dios, a los que actúan así, Dios los humilla. Cuando hay una persona que dice, no, yo sé mucho de la palabra, los que no saben nada no son nada delante de Dios. Y usan la palabra y usan el conocimiento para creerse que saben algo. No me dice que aquí nadie sabe nada. ¿Quién es el que sabe aquí? Como decía Pablo, oscuramente y por espejo hemos. En parte conocemos y en parte profetizamos. Usted no lo sabía. Nadie va a llegar aquí a un conocimiento pleno de la verdad de Dios, por mucha Biblia que sepamos.
y saber Biblia no necesariamente quiere decir que conocemos a Cristo. Vamos a ser humildes. Vamos a estar centrados. Vamos a estar, ¿verdad?, enfocados humildemente en lo que verdaderamente somos delante de la presencia del Señor. Entonces este pueblo, ¿verdad?, estaba necesitando, pero a gritos, que Dios lo humillara. Yo dice, yo los voy a humillar. Van a ser entregados al imperio babilónico y van a ser humillados 70 años. El pueblo sería humillado estando cautivos de Babilonia, y después de 70 años, después de humillarlos, dice el Señor, entonces, después de la humillación, hermano, es entonces, después de la humillación, entonces me invocaréis. Hay un pasaje en la Biblia, escucha, amado hermano, hay un pasaje maravilloso en la Biblia que trae una gran enseñanza. Vemos un hombre, un publicano. Un publicano era odiado por el pueblo de Israel. ¿Sabe qué? Porque el publicano, ¿verdad?, era una persona menospreciada por su trabajo, por su manera de ser, ¿verdad? Era una persona menospreciada del pueblo de Dios. Y había un fariseo. Los fariseos, ¿verdad?, eran los que conocían la ley, los que tenían conocimiento, los que tenían la ciencia de Dios según ellos, ¿verdad? Los que conocían a Dios eran los fariseos. Y estaba un fariseo, ¿verdad?, orando y decía, Señor, yo te doy gracias porque no soy como esta gente, ¿verdad? Yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy todas mis ofrendas y cumplo con la ley, cumplo con todas las cosas, Señor. Y yo te doy gracias por eso y te alabo y te ofrendo todas las cosas. Y había un publicano, un odiado del pueblo, un menospreciado por el pueblo. ¿Qué va a venir aquí a hacerse el que ora? Pero ese hombre, ¿tú sabes cómo estaba? Estaba postrado. Pero no solamente postrado, dice que no se atrevía ni a mirar al cielo, porque él estaba mirando la condición de su corazón. Escuche bien, estaba mirando la condición de su corazón, y él lo único que hacía era golpearse el pecho y decía, Señor, sé propicio a mí, a mis pecados. Límpiame, Señor, regenérame, Señor, porque necesito. Se daba cuenta que necesitaba del poder de Dios para esto. Pero el fariseo estaba siendo altivo. Y hay personas, caballeros, hay personas que vienen aquí a la casa del Señor y se sienten así. Yo no soy como este. Yo estoy humillado delante de tu presencia. Qué triste. Qué triste. Pero el que verdaderamente entiende la humillación, entiende la humildad, se humilla delante de la presencia del Señor. Y dice el Señor Jesucristo, el fariseo siguió en sus pecados. Pero el publicano, ese que estaba verdaderamente humillado, que se golpeaba y decía, sé propicio a mí, ese se fue perdonado. Pero el otro siguió igual. Ahora, tenemos que saber esto, hermano. Solamente que después que verdaderamente nosotros nos humillamos, es que podemos entrar a esa presencia del Señor. Nadie puede llegar a la presencia santa de Dios si no es humillado y humilde. No podemos engañarnos. No podemos pensar que cuando cerramos los ojos y nos ponemos de rodillas, vamos ya directamente a la presencia de Dios. ¿Saben qué es eso? Eso es poner en las tablas de la ley lo que pertenece a la completa gracia de Cristo. Que nosotros pongamos la rodilla en el piso y que cerremos los ojos no quiere decir que vamos a estar en la presencia de Dios. No, porque entonces vamos a volver, ¿verdad? Vamos a volver a por obra. ¿Por qué entramos a la presencia del Señor? ¿Porque me pongo de rodillas y cierro los ojos? No podemos engañarnos. Amado hermano, cuando veas a un siervo de Dios en todo su esplendor, lleno del Espíritu Santo, con toda la luz gloriosa de Cristo, no pienses mucho en su exaltación. No pienses mucho en cuánto es exaltado. Piensa más bien en cuánto fue y es humillado para llevar el nombre de Cristo proclamado en él. Porque así
como Cristo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, para sentarse a la diestra del poder de Dios, así también nosotros debemos ser humillados hasta la muerte para sentarnos en su trono, como Él lo ha prometido. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Alguien quiere ser exaltado? Tiene que ser humillado, tiene que ser humilde. Filipenses. Escuchen, Filipenses 2:8, ahí lo vemos, un ejemplo, en la palabra de Dios. Y estando en la condición de hombre, Cristo, siendo Dios, ¿verdad? Se hizo carne, o sea, estando en la condición de hombre, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren esto. Se humilló a sí mismo. Usted no ve ahí la humillación voluntaria. Número 2. Humillación voluntaria, ¿verdad? Y número 2, haciéndose ¿qué? Ningún desobediente es humilde. Usted tiene que aprender eso, hermano, y no se puede dejar engañar. No podemos engañarnos nosotros mismos ni dejarnos engañar. Porque una persona tenga necesidad económica o tenga mucho, eso no dice nada de su humildad. Porque la verdadera humildad es hacernos obedientes. 1 hora o 2 horas, hermana. Obedientes 1 hora nada más. Un día. Con un día me basta. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Gloria sea al Señor. Santiago. Eso no te lo reveló ni sangre ni carne. Eso te lo reveló la palabra del Señor celestial. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Así nosotros tenemos que ser obedientes. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga la corriente. ¿No? Hasta la muerte, amado hermano. El que venciere, yo le daré que se siente conmigo. ¿Usted quiere ser exaltado? Espere el momento de ser exaltado. Pero tiene que ser hasta la muerte. Ahora, ejemplo tenemos en Cristo, que no solo se humilló a mirar en el cielo, digo, no solo se humilló a mirar en la tierra, sino también en el cielo mismo, como está escrito, Salmo 133. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Se me pierde esto aquí. Salmo 133. 113, disculpe. Salmo 113, verso 6. Miren lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo desde el 5. Dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas? Vamos allá. ¿Quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas? Que se humilla a mirar ¿dónde? ¿Qué dice la Escritura? En el cielo. ¿Que se humilla ¿dónde? ¿A mirar en dónde? En el cielo. Porque ni el cielo es tan sublime como Dios. La gente piensa que Dios nada más se humilla a mirar en la tierra, no, se humilla también a mirar en el cielo. Porque aún el cielo está por debajo del Señor. Y es que, ¿sabe? Porque hay personas que no logran comprender lo bajo que somos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque no han entendido lo alto que es Dios, lo sublime que es Dios. Cuando una persona entiende lo glorioso que es Cristo, que no hay nombre que sea dado a los hombres como ese nombre, como el nombre de Jesús. Cuando una persona no entiende eso, por eso no se humilla, porque dicen, bueno, piensan que Dios es siervo de, ¿sabe? Hay personas que oran, dicen, yo reclamo, yo decreto, yo proclamo, yo...
hacen una cantidad de cosas y no saben que se están creyendo Dios. No son humildes ni en las oraciones. Son altivos hasta cuando oran. Por eso, como dice la palabra, su oración misma es para pecado. Hermano, la altivez se ha introducido en la iglesia hasta en las oraciones. Tenemos ejemplos en las oraciones bíblicas. Vemos cómo Ana se humilló, ¿verdad? Cómo exaltaba el nombre de Dios. Tú eres el que da vida, tú eres el que mata, exaltado sea Jehová. No hay santo como Dios. Pero no, ahora las oraciones son, yo proclamo, yo decreto, yo profetizo, yo. Y no es que no se profetice, pero es que hay que tener oraciones bíblicas, hermano, eso no es bíblico. Usted no puede ser engañado por las mentiras. Usted no se puede dejar llevar por la ola. ¿Cuál es el cristianismo que se está viviendo ahora, después del 2026? ¿Cuál es el cristianismo que se está viviendo ahora en 2026? Es el que voy a vivir yo. ¡No! Mirad las sendas antiguas, mirad los humildes antiguos. Mira a Moisés. Dice que prefirió el ser humillado con su pueblo que los deleites temporales del pecado. Miren a Jesús, miren a David. Después que él mismo sabía que había sido ungido rey, no se atrevió a ir contra el rey que ya Dios había ungido. Y fue humilde y anduvo escondiéndose por las cuevas como ¿verdad? Como si fuera un mentiroso, como si fuera... Y fue humillado hasta lo sumo, andaba por ahí escondido, sin alimento, pidiéndole alimento a la gente, como, ¿verdad? Cuando le pidió a Nabal, el esposo de Abigail, y sabemos lo que aconteció, o los que no, bueno, les invito a que lean la palabra. ¿Cuántos siervos de Dios? Todos los siervos de Dios fueron humillados, hermano. Dígame uno que no. Elías, ese profeta maravilloso, ¿terminó dónde? En una cueva escondido. ¿De qué estamos hablando? Todos fueron humillados. ¿Qué nos hace pensar? Pablo que era hebreo de hebreo, decía ¿verdad? En cuanto a la ley, fariseo, o sea que conocía la escritura, tenían una doctrina que según para ellos era la perfecta. ¿Y qué hizo Dios? Lo humilló, lo derribó. Duro te da cose contra el aguijón. Entonces toda esta avalancha, toda esta doctrina pseudo cristiana, todo este falso cristianismo de yo decreto, yo proclamo, yo hago lo que me da la gana en la casa de Dios y la última palabra la tienen ellos. El decreto viene del juez, ninguno de nosotros somos juez para decretar nada. Esas son palabras altivas de la cual, si mi pueblo se humillare, dice el Señor. Por eso es que no los oye el Señor y su oración es para pecado. Ahora, Dios es tan alto y tan sublime que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Y como también dice en Primera de Reyes, miren esto, hermano. ¿A cuántos el Señor le está hablando? Amén. ¿Hay aquí una persona que Dios no le esté hablando? Porque lo que estamos enseñando aquí es la palabra de Dios. O sea, si está aquí, Dios te está enseñando. No yo soy un humilde expositor, yo soy un vaso, ¿verdad? Que Dios ha, y que lo puede hacer cualquiera de los que estamos acá sentados, si Dios lo llama a eso. Amén. Entonces, Primera de Reyes 8, 27, mire lo que dice. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Es una pregunta, ¿eh?
Es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Ese es Salomón, hablando del templo que había edificado. Fíjense que dice, los cielos de los cielos no pueden contener la presencia de Dios. Cuanto más este lugar que se ha edificado para Dios. ¿Se dan cuenta de lo grande que es Dios? Que ni los cielos lo pueden contener. Por eso Dios se humilla a mirar aún también en el cielo. Pero ¿saben qué? Hay personas que se humillan en la tierra, ponen rodilla en tierra, pero su corazón está por los cielos. Hay quien se humilla poniendo las rodillas en el suelo, lágrimas también en el suelo, pero lo que le duele no es el pecado, no aborrece el estado caído de su alma, sino que su orgullo y su autoestima es lastimada. Sí, amado hermano. Hay personas que vienen solo a la presencia del Señor. No, porque me dijeron. Me dijeron feo. Bueno, yo soy feo, no me tengo que poner bravo por eso. Pero hay gente que se duelen de eso. Y lloran, no, porque nadie me va a visitar. Ay Dios, nadie me visita. Nadie me tiene en cuenta. Pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Tiene sustento y abrigo? ¿Hay alguno aquí que no tiene sustento y abrigo? Dice, esté contento. No nos quejemos, Señor no le agrada la queja, porque la queja es altivez de espíritu, hermano. La queja es una plaga en el corazón que habla de la gran autoestima que tiene la persona. Se estima más a sí mismo que a Dios. ¿Acaso no es Dios el que permite o no permite las cosas? ¿Acaso no es Dios el que toca el corazón del hermano? Ve y visita. ¿Acaso no es Dios el que dice, no vayas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos duele? Amigo y hermano que me escuchas, Dios no quiere lastimar tu orgullo. Escucha bien, Dios no quiere lastimar tu orgullo. Lo quiere destruir. Pero hay iglesias que son cariñosas. Ay, no le digas eso al hermano, el pobre. Dile la verdad al hermano. Tenemos una hermana enfermera. Hermano, usted es enfermera. ¿Se puede poner en pie un momentico? Quiero que nos enseñe algo a la iglesia. Amada hermana, cuando usted tiene que curar una herida que es grande, una herida grande, que tiene pus, está podrida, la llaga, ¿cómo usted cura eso? ¿Con delicadeza así? ¿Cómo usted hace eso, hermana? Fuerte. Tenemos también una estudiante por allá. Ahora le digo. ¿Va a pasar? Ya. Hay que curarlo con fuerza, ¿verdad? Las personas no se quejan del dolor, ¿verdad? Que da. Vamos a buscar ahora un versículo bíblico. Escuche bien. Jeremías 6:14. Vamos un momentico ahí. Jeremías 6:14. Miren.
Miren el cristianismo de este tiempo. Parece que este pasaje está describiendo el cristianismo de hoy en día. Dice, Jeremías 6. ...6, 13 y 14. Dice, porque desde el más chico hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Por qué? Dice, y curan la herida de mi pueblo. ¿Con qué? Con liviandad. No se lo digas así, el pobre se va a ir de la iglesia, que se vaya. El que no le guste la palabra de Dios, que se vaya. El que se queda aquí es porque ama la palabra de Dios, que es Cristo. Es lo que nos ha mandado el Señor a hacer, hermanos. No engañar a la gente. ¿De qué me sirve a mí engañar a la gente y curarle con liviandad? No se lo digas al pobre. Eso no cura, ¿no es de hermana? Eso no cura. Hay que arrancarle el pus. Eso se hace con fuerza. ¿Qué vas a decir? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Ahora yo hago una pregunta. ¿Qué cosa es redarguir? ¿Qué cosa es redarguir? Redarguir. A veces leemos los versículos. Por eso a mí me interesa más que las personas sepan los conceptos de las palabras, que se aprendan los versículos. Porque saberse la Biblia no es conocer la verdad. Redarguir es impugnar una culpa. Decirle, hermano, tienes este problema. Pero ¿qué es lo que te enseña a ver el problema del hermano? La palabra. Cuando usted va a edificar un muro, la iglesia, ¿ok? Atienda acá. Este estudio ya lo dimos. Vamos a recordar un pedacito. Cuando usted está edificando la iglesia, es como edificar un muro. Si ahora yo cojo un nivel, usted sabe lo que es un nivel, ¿verdad? Nivel tiene una gota, le dicen la gota, pero en realidad es una burbuja de aire. Y la burbuja de aire siempre busca la parte más alta. Entonces esa burbuja tiene que lograr estar en el centro. A veces yo le digo a las personas, agarramos una regla y yo le digo al hermano, sujeta a tu hermano por aquí y este por aquí. Pónganlo ahí y le digo al hermano, mira a ver cuando más derechito tú lo ves. Dice, no ahí, a vista, ¿verdad? Tú le dices, está bastante derecho. No, sí, está bastante derecho. Y vengo yo con el nivel y le hago así, vamos a ver si está derecho, ¿verdad? Páfata. Y le pongo el nivel. Y el nivel me dice, la burbuja hace, se corre por un lado. ¿Estaba derecho? ¿Cómo que no? Si a vista dice que sí. Pero es que no es por vista. Es por fe que nosotros andamos, pero la iglesia no aprende. No es por lo que tú veas, es lo que te dice la palabra de Dios, que es el nivel. Entonces, toda la escritura, aprende hermano, es inspirada por Dios, útil para enseñar, maravillosamente, para redarguir, o sea, para decirle, hermanos, tienes esta falta y no lo puedes hacer con liviandad, no puedes curar la herida con liviandad, tienes que decirlo como es, con todas las letras de la Biblia. Si anda chisme, usted hermano, usted está en chisme. Si está faltando al culto, no dejes de congregarte, no le agrada a Dios. Si ves que el hermano es altivo, usted es altivo, hermano, porque lo dice la palabra. No engañes a la gente, porque si engañas a la gente, estás diciendo, como dice aquí, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz. Y el cristianismo hoy en día todo es paz, todo es maravilloso. Dios te bendiga siempre y te guarde. Miren, no hay paz para el impío. Para el hombre malo, dice la Biblia, no hay paz. Útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia.
O sea, lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cómo instruimos eso? Para instruir en justicia, por medio de la palabra. Todo es por medio de la palabra, hermano. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios... Falta una palabra ahí. Falta una palabra. ¿Cómo? Vamos a verlo. Eso está. Segunda de Timoteo 3. 16 y 17. Miren, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Verdad? Es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, ya sabemos qué es redarguir, para corregir, sabemos qué es corregir. ¿Verdad? Lo que está dañado, corregirlo. Porque la Biblia es la que te dice. Cuando tú ves a un hermano que dice, yo decreto, tú le dices, hermano, no decrete, que usted no es juez. Pero dígaselo así. Mira, en la palabra, ningún siervo de Dios cuando oró, decretó nada. Dios era el que decretaba. Y además, ni siquiera saben qué cosa es un decreto y usan el decreto para cualquier cosa. Yo decreto sanidad sobre tu vida, pero ¿cuándo tú has visto? Un decreto es que tú vas a decir una ley. No es que vas a decir una bendición o vas a hablar de una sanidad. ¿No te das cuenta que no tiene nada que ver una cosa con otra? Yo decreto, qué sé yo, lo que se le ocurre a la gente, eso no está bien. Ahora dice, enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué cosa? La palabra que menos le gusta a la iglesia hoy. Mírala ahí. Perfecto. No, no hay nadie perfecto. No hay nadie perfecto. ¿Pero qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra, hermano? ¿A quién le va a creer? ¿A quién le va a creer? Mire esto. Y me voy un momentico para la rama y ahora vuelvo a enganchar, pero es necesario que la gente entienda. Porque la gente, a veces creemos que sabemos y no sabemos nada. Y tenemos que enfocarnos en la verdad de Dios. Mateo 5, verso 48, ¿qué dice? Este es Jesús. Espérense un momento, usted sabe, Mateo 5, ¿qué está hablando Jesús ahí? ¿El sermón de qué? Del monte, el sermón conocido. El Señor se sienta, abre su boca y empieza a dar un sermón. Cantidad de enseñanza. El último versículo del capítulo 5 dice, sed pues vosotros ¿qué? ¿Qué dice? ¿A quién le va a creer? ¿Usted cree que Jesús, eso, Dios está decretando algo ahí? Está dando un mandamiento. Está dando un mandamiento. Yo mando, ¿qué cosa? ¿A quién se lo dice? Bueno, la palabra de Dios ¿para quién es? ¿Es para nosotros aquí ahora? No, a lo mejor no es para nosotros aquí. Jesús dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero ¿sabe qué? Hoy dice, no hay nadie perfecto. Prefieren creerle al mundo que creerle a la palabra de Dios. La palabra de Dios es maravillosa. Y todo eso lo vamos a aprender, hermano. No se apure, pero no se lo pierda. Vamos a enseñar cuál es la perfección cristiana, que no es lo que la gente piensa. ¿Ya? Pero no se lo pierda. Un día lo vamos a estudiar. Seguimos adelante. Entonces no podemos curar con liviandad. Tenemos que enseñar a la gente a ser humilde. Tenemos que curar, restregar duro la herida. Ahora dice más. Dios no quiere agrietar tu autoestima, la quiere destruir. Debemos arrepentirnos y humillarnos ante Dios en la carne. Sí, tenemos que poner rodillas, pero también en el espíritu, en el corazón. De corazón. Ahora dice, no podemos pensar que la humillación es externa solamente. Escuche bien,
No podemos pensar que la humillación que tenemos que tener delante de Dios, escuchen, si mi pueblo se humillare, como cambia ahora la cosa, ya por donde vamos a esta altura del estudio de lo que es la humillación. Ahora cuando nosotros decimos, si se humillare mi pueblo, qué diferente suena ahora, ¿no suena diferente? Me parece que sí. Porque eso quiere decir que Dios nos está enseñando. Ahora, no podemos pensar que la humillación es externa solamente. Toda nuestra voluntad, fíjense, planes, deseos presentes, deseos futuros, debemos humillarlos ¿ante quién? Ante Dios. No se haga más lo que yo, Señor, sino lo que tú. Eso es ser menos yo y más Dios. Cuando nosotros nada más procuramos hacer lo que yo quiero y no lo que Dios quiere, no estamos humillados, amados hermanos. Y el que no se humilla no entra en la presencia del Señor. No entra, ningún altivo va a entrar a la santidad de Dios. ¿Por qué? Escuche bien.